Capítulo 11. Talón. Taji. No, talón. Taji. Yang gorgoteó más fuerte, aplaudiendo con las manos. Chasqueé la lengua mientras terminaba de cambiarle el pañal y me puse a vestirla para el largo día que nos esperaba. Esto era culpa de Summer. Definitivamente se había esforzado en llamarme por ese nombre estúpido delante de Yang y por fin estaba dando frutos. No conseguía que esta chica dijera bien mi nombre. Camiseta con volantes y pantalones cortos se le pusieron encima, levanté a Yang, sujetándola por la cintura. Solo quedaban unos meses para cumplir un año y ya tenía una cabeza larga y rubia. Extendió la mano hacia mi rostro con una de las manos cubiertas de saliva en las que había estado mordiendo, con ojos lila brillando con la inocente maravilla y la constante emoción que solo se encuentran en los jóvenes. Eres un bebé gordo. Dije, levantando una mano para tocarle las mejillas regordetas. Se rió, cogió el dedo y lo agitó antes de convertirlo en su nuevo juguete para morder. Siempre era raro mirarla, o a cualquier bebé en realidad, y saber que yo había sido tan pequeño e indefenso. Ahí es donde terminaron las similitudes entre nosotros en esta vida. Yang balbuceaba y animaba sin motivo aparente entre los dientes en mi dedo, feliz y constantemente a gritar por ello. Eso no significaba que no llorara. Tenía un par de pulmones de verdad, esos llantos agudos le recordaban lo vocales que deberían ser los bebés. Después de las primeras visitas al hospital, pensé que Tai estaba exagerando por lo callado que había estado cuando me encontré aquí, pero Yang realmente cambió de opinión. Con el tiempo perdió el interés, haciendo más ruidos incoherentes como si yo debiera entenderla. Mirando hacia mi cómoda, que estos días estaba cubierta de juguetes con los que nunca me había molestado, levanté la mano y uno de los osos de peluche voló hacia mi mano, traqueteando todo el camino. Lo hice flotar alrededor de su cara, Yang animando y riendo mientras la cogía. Maldita telequinesis. No sabía cómo llamaba Glinda a su semblanza, pero después de que mi Sharingan madurara por completo, ambos ahora hogar de 3 Tomoe, pude copiarlo. Mientras que el primer Tomoe agudizó mi percepción y mejoró el control de mi aura y el segundo me permitió percibir aura, esos dos por sí solos no fueron suficientes para que yo copiara una semblanza. El tercer Tomoe fue clave. Con él podía cambiar mi aura. Cámbialo de verdad. Antes había intentado imitar los movimientos únicos de su aura cada vez que usaba su semblanza, pero eso no había sido suficiente. Ahora mismo, mi aura, de un púrpura oscuro, no solo coincidía en color con la de Glinda, sino que incluso seguía los pequeños movimientos que la suya realizaba con diligencia incluso sin usarla. Dudaba que hubiera muchos, si es que alguno, en el mundo que pudiera cambiar la naturaleza de su aura a voluntad. Aún menos que pudieran percibir físicamente el aura. La manipulación casi perfecta del aura necesaria para hacer lo que hice redujo aún más esa reserva. Mi Sharingan ofrecía los 3, lo que me permitía copiar semblanzas. Al menos la mayoría de las semblanzas. Era demasiado pronto para asegurarlo, pero intenté copiar los Crow solo para no obtener resultados visibles. No noté a nadie sufriendo mala suerte a mi alrededor cuando intentaba usarla. O bien los efectos eran tan sutiles que no los había notado, o las semblanzas pasivas no eran algo que mi Sharingan pudiera copiar. Algo así como el equivalente de este mundo a los límites del linaje. Por ahora, eso era solo una teoría. Talón. El osito de peluche cayó en los brazos agitados de Yang, Tai entrando en la puerta abierta de mi habitación. ¿Tu madre te ha hecho cambiar a Yang otra vez? No. Simplemente es un desastre, así que le quité a Yang. Tai se rió al entrar. Eso sí lo hace. Dijo antes de coger a Yang, y sus arrullos provocaron más risitas en ella. No mucho después, Raven apareció en el umbral, apoyándose en ella y observando en silencio. Tampoco había demostrado aún mi habilidad para copiar semblanzas. Raven se había alejado cada vez más de Ozpin, su desprecio hacia él era mucho más evidente que nunca, pero Tai seguía teniendo una opinión algo favorable de él. Lo suficientemente favorable como para acudir a él en busca de consejo y revisiones sobre el desarrollo de mi semblanza. Ozpin ya tenía una idea de lo que era capaz mi Sharingan, pero era de las últimas personas que necesitaba saberlo todo al respecto. Después de todo, seguía siendo un posible enemigo. ¿Listo para el festival? Preguntó Tai, mirando entre nosotros. Asentí, conteniendo una sonrisa.
El Festival de Vital, un evento celebratorio celebrado en honor a la paz entre los reinos, sería una oportunidad de oro para mí. La de Glinda fue solo la primera de muchas semblanzas que tendría en mi historial. Se supone que tengo que estar en un festival. Murmuré. De la mano de Summer, estábamos frente a un hotel altísimo en la zona más elegante del barrio residencial de Vale. Como el barrio, la cosa era la definición de lujo. La alfombra se extendía bajo una entrada forrada de postes. Los aparcacoches manejaban los coches que pasaban y otro empleado en la entrada, abriendo y cerrando las puertas para toda la gente arreglada que entraba y salía. No os preocupéis, iremos al festival justo después de esto. Solo vamos a encontrarnos con un viejo amigo mío. Me aseguró Summer, sonriendo mientras nos guiaba hacia adelante. El empleado en la puerta alzó una ceja, pero nos dejó entrar con la bienvenida. Y también tendrás un amigo de tu edad. El poco interés que tenía en todo esto se me fue arrebatado por esas palabras. Intentaron que hiciera amigos durante las visitas a la ciudad, llegando incluso a llevarme a parques llenos de otros niños, pero, para ninguna sorpresa, odiaba absolutamente estar rodeado de gente de mi edad. Acabé haciendo de canguro para un grupo de curiosos idiotas sin ningún instinto de supervivencia. Nunca había sido profesor ni padre, pero entendía perfectamente su lucha después de todo eso. Los niños eran un auténtico dolor de cabeza. ¿Qué pasa con esa cara?, preguntó Summer. La miré fijamente. Vamos, esto es algo por lo que emocionarse. De hecho, es un poco mayor que tú y, por lo que he oído, es bastante madura para su edad. Estoy seguro de que os llevaréis bien. Maduro para cualquiera de mi rango de edad normalmente se encontraba callado y bien educado. Aún así, no era alguien con quien quisiera molestarme si podía evitarlo. Dejo el ceño fruncido, no puedo estar demasiado molesto con ella, de entre todos, y me ocupo mirando a mi alrededor. Alfombras se extendían por la zona común delantera donde la gente podía sentarse y charlar en elegantes sofás con ribetes dorados. Más alfombras se enrollaron hacia la amplia zona de recepción y quedaban de vuelta al vestíbulo de ascensores en la parte trasera. El olor lejano de algún tipo de comida pasó mientras los botones pasaban con equipajes, en un comedor cercano. Esto no era solo un lujo de clase alta. Esto era un top 1% lujoso. He venido a ver a la señorita Lumi, dijo Summer cuando llegamos al mostrador de recepción. Ah, sí que llamó antes por ti. Querrás coger uno de los ascensores hasta la 10ª planta y, tras pedir indicaciones, nos dirigimos hacia el vestíbulo central y entramos en un ascensor vacío. Lumi. Por mucho que me rompiera la cabeza, no era un nombre que reconociera. Sin embargo, no me rendí, corriendo y repasando a todos los miembros del reparto que recordaba cuando bajamos del ascensor y entramos en los igualmente elegantes pasillos de los pisos superiores del hotel. Solo me resigné al misterio cuando Summer nos detuvo frente a una habitación al final de los pasillos decorados y llamó a la puerta. La puerta se abrió. Después de adaptarme a mi situación, no había muchas cosas que los demás pudieran enseñarme que me pillaran desprevenido. Es difícil sorprenderse sinceramente por las cosas cotidianas, cuando ya había vivido toda una vida y sabía mucho sobre Remnant solo viendo la serie. Abrí mucho los ojos al mirar hacia arriba. Me sorprende que no te hayas ido al ático, dijo Summer. No tendría mucho sentido usar otro nombre si lo hiciera, ¿verdad?, dijo la mujer al otro lado de la puerta. Me alegro de verte de nuevo, Summer. Has estado atrapada en Atlas sola demasiado tiempo. ¿Qué clase de ola es esa? Sin esperar a que la invitaran, Summer se acercó de inmediato, dejándole ir a abrazar a la mujer. El cabello, de un blanco puro comparable al de la nieve misma, estaba meticulosamente alisado y hecho caer sobre su hombro izquierdo, con las puntas rizadas. Ojos de un tono azul claro que no había visto en ningún otro en este mundo. Piel pálida que, salvo por las más leves marcas de ojeras, no tenía ninguna marca ni mancha. ¿Cómo has estado, Uillow?, preguntó Summer mientras se apartaba. Así que, de verdad, era Uillow Schne en persona. Me incliné hacia un lado, mirando más allá de sus piernas con falda y hacia la cabeza que asomaba por la esquina. Una chica con el mismo pelo blanco nieve y ojos azules. Se echó hacia atrás cuando nuestras miradas se cruzaron. Entonces debe ser invierno ahí dentro.
La serie nunca había sido clara sobre su edad, el único detalle contundente era que obviamente era mayor que Weiss. ¿Cómo demonios los conocía Summer? Capítulo 12. Y él. El festival vital es una distracción inútil para la que no tengo tiempo. Creo que esas fueron sus palabras exactas junto con alguna digresión, sobre los estudios de Winter. Pensarías que le prestaría algo de atención por lo mucho que le gusta hablar de lo que debería y no debería ser. Un suspiro pesado siguió a esas palabras. Lo siento, no debería haber dicho eso. Mira el lado positivo, no tienes que preocuparte por todo eso mientras estés aquí. Por suerte. Con los ojos cerrados, desconecté del balbuceo y la televisión cercanos, escuchando la conversación en voz baja que Summer y Joe mantuvieron. Encontrarme con ella fue inesperado, pero lo poco que vi encajaba con cómo estarían las cosas en la serie, a pesar de esta aparente amistad. Winter y Weiss nacieron y, aunque claramente aún no estaba en su clímax, había cierto desprecio hacia Jack Schne, que estaba casi completamente ocupado con su compañía. Por muy interesante que fuera todo eso, no podía decir que me importara mucho nada de ello en ese momento. La familia Schne no solo era conocida por su compañía, sino por la semblanza hereditaria que se transmitía entre quienes realmente compartían su sangre. Según lo que he leído a lo largo de los años, aunque no fueron el primer ejemplo de la aberración inexplicable, sí eran los más conocidos por ello, tanto la fama de sus antepasados como cazadores como el crecimiento sin igual de su compañía en los últimos años. Y era una habilidad de la que sentirse orgulloso. Invocaciones, algún tipo de dilatación temporal, efectos de gravedad, plataformas. La lista de cosas que sus glifos podían hacer haría que cualquiera se quedara boquiabierto, tanto cazadores como civiles corrientes. No sería exagerado llamar a esa cosa el equivalente al Sharingan de Ruby. Puede que se haya desaprovechado en la serie, especialmente en las últimas temporadas, Weiss perdiendo casi todas las peleas importantes en las que participaba, pero la cosa era literalmente axe hechos realidad. No solo los Schne tenían la clara ventaja de aprender de quienes la usaban antes que ellos, sino que como demonios podía una sola semblanza capaz de todo eso cuando casi todas las demás estaban restringidas a una habilidad definidora de personaje. Supongo que no puedo hablar con el Sharingan que llevo. Si su capacidad para transmitirlo entre ellos fuera solo otro aspecto de la semblanza y no tuviera nada que ver con su genética, debería poder copiarlo. Mi Sharingan, la telequinesis de Glinda, los glifos de Schne. ¿Tendría sentido copiar otras semblanzas con esos tres? Quiero decir, definitivamente voy a seguir copiando lo que pueda, pero esos tres los usa una sola persona. Demasiado poderoso. ¿Qué era exactamente lo que necesitaba hacer? La historia de Joe me quedó un poco confusa, ya sea porque no eran más que detalles menores o porque la serie nunca la profundizó. Suponiendo que tuviera el entrenamiento para usar aura y desbloquear su semblanza, ¿cómo hice para que la usara delante de mí? Un dolor molesto que conocía mucho mejor de lo que me gustaría que se intensificara. Con la mano hecha una bola alrededor de un mechón oscuro de mi cabello, Weiss se había arrastrado hasta mi lado del sofá elegante en el que nos habían dejado sentarnos, balbuceando mientras intentaba acercarlo a su boca. ¿Qué pasaba con los bebés y meter todo lo que podían encontrar en la boca? Después de toda esa lucha con Jan, cada vez que decidía que mi pelo sería un buen tentempié, fácilmente le metí un dedo en su lugar. Se le escaparon risitas mientras intentaba mover mi mano, con un poco de resistencia aquí y allá para entretenerla. Cabello corto y blanco nieve, ojos azul brillante y una tez generalmente pálida, todo rematado por un rostro regordete. Verla así fue tan raro como la primera vez que vi a Jan. El último Schne se puso delante de mí. El mismo cabello blanco nieve cuidadosamente recogido en una coleta ordenada, el tono único de ojos y la piel pálida. Cualquiera podía notar a simple vista que los tres estaban relacionados. Winter, sin embargo, con los brazos cruzados y la mirada de reojo dirigida hacia mí, carecía de la maravilla desorientada de Weiss ni de la madurez de Joe. A pesar de que la camisa, el chaleco y la falda eran mucho más formales que cualquier cosa que hubiera visto llevar a otros niños, no parecía tan diferente de nadie de nuestra edad. Esperaba que no fuera una niña mimada. Eso sería un verdadero dolor de cabeza para ello. Encantado. Dijo, con voz baja a pesar del saludo formal.
Intentó mantener el contacto visual, pero acabó mirando a todas partes menos a mí. Así que no es consentida, pero sí tímida. Encantado de conocerte también. Dije, sonriéndole. Más vale ser amable con ella, especialmente porque Summer se esforzó en organizar esto. Pasar el festival de Vital con los Schne no era algo que esperaba. Un golpe directo a la cara. Conocí Naura, no querría ser ese tipo. La voz de uno de los locutores que comentaba la batalla abajo era lo único capaz de destacar entre los vítores, abucheos y disparos combinados. Con prismáticos pegados a la cara y mi Sharingan activado, seguí la pelea que se desarrollaba abajo, saltando entre los diferentes luchadores. Ver a todos los aspirantes a cazadores y cazadoras en entrenamiento enfrentarse cara a cara me recalcaba lo mucho que los demás se lo llevaban conmigo durante el entrenamiento, la forma en que incluso los que no tenían habilidades de velocidad se movían por otra cosa. Un ojo inexperto no podría seguir muchos de los intercambios que tienen lugar. Uno de los cazas que seguía tenía su arma apartada de golpes solo para lanzarse hacia adelante mientras golpeaba con las manos parte del metal de su ropa. Sus puños, la piel ahora de un plateado metálico, golpearon la cara del oponente, desatando una rápida combinación de golpes. Dejé caer una mano sobre la parte inferior del reposamano, encontré un tornillo en su parte inferior y imité el aura del luchador. Apartando un poco los prismáticos y mirando hacia abajo, no pude evitar sonreír, mi dedo había perdido el color a cambio de un acabado metálico. Eso marcó la segunda semblanza que copié aquí, la otra algún tipo de grito de alta frecuencia que podía aturdir a los que estaban alrededor del usuario, y todo el festival apenas comenzaba. Dudaba que pudiera conseguir algo al nivel del semblante de Glinda, pero este lugar se estaba convirtiendo en un buffet para todo tipo de habilidades con sus propios usos. Un toque me dio en el hombro. Mis ojos hormiguearon, el Sharingan se desactivó mientras bajaba completamente los prismáticos. ¿Puedo verlo también? Winter, sentado justo a mi lado, preguntó en voz alta mientras se inclinaba. Mucha gente, incluida ella, tenía problemas para seguir toda la acción con una vista completa, así que dudaba que pudiera aprovecharlo, pero simplemente se los entregué. Como era de esperar, tras encontrar a alguien, se movió bruscamente intentando mantenerlos a la vista. No sabía qué esperar de todo esto del Festival Vital, pero era como si todo lo hubieran arrancado del espectáculo y ampliado. Solo había ido a un evento similar, un partido de la Super Bowl al que me llevaron mis primos mucho más ricos, pero ese caos palidecía en comparación con este. Sonidos ensordecedores de todas partes en todo momento, con un número incómodo de personas en todas direcciones. Abundan todo tipo de olores, muchos de personas que necesitaban una definición actualizada de lo que era una ducha. Salir de aquí iba a ser un suplicio, especialmente con nuestros asientos muy altos y más lejos de las salidas. Summer se sentó a mi izquierda con los demás que pasaban junto a ella, Taya ayudando a Raven a calmar a una Yan, llorando mientras Crow estaba atrapado equilibrando toda la comida y las bebidas. Joe tenía el asiento a la derecha de Winter, equilibrando cuidadosamente a Weiss para poder observarlo todo. No veo nada con esto. Se quejó Winter, rindiéndose finalmente y bajando los prismáticos mientras se inclinaba para hablar. Solo tienes que entrenar la vista. El actual combate 4 contra 4 había durado bastante tiempo con varios intercambios ajustados, así que dudaba que alguien más ocultara alguna semblanza. De cualquier forma, aunque no pudiera distinguir todos los detalles desde esa distancia, su aura era clara como el día con mi Sharingan activo, así que no me perdería nada que realmente me preocupara. Y nuestro luchador ahora vestido de metal ha sacado a su oponente de su arena y se está moviendo para ayudar a uno de sus compañeros. Esto sin duda cambiará el impulso del partido. Y los comentaristas ruidosos no dejaban pasar ningún uso evidente de semblanza sin avisar. Te lo sujeto. Dije, recuperando los prismáticos y estabilizándolos en uno de los intercambios de abajo para ella. Winter no perdió ni un segundo en investigarlas. Acabó en el ejército de Atlas, así que tenía sentido que le interesara la lucha contra cazadores. Eché un vistazo furtivo hacia Joe. No parecía muy interesada, solo prestaba atención cuando Weiss quería echar un vistazo a las cosas, pero por lo demás hablaba por encima de nosotros con Summer.
Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que usó su semblanza en algún momento durante el volumen de Atlas, pero aún no sabía cómo sacarlo, especialmente porque seguían usando ese nombre de tapadera en vez de revelar que eran Schnee. O iba a tener que rendirme en conseguir esa semblanza tan pronto o arriesgarme y crear mi propia oportunidad en vez de esperar a que la tuviera. Capítulo 13. Esto está amañado. Vamos, pequeña, no digas eso. Aún te quedan 3 intentos, así que dalo todo y seguro que ganarás. Tarareé una pequeña melodía para mí misma, quitando un trozo de la bola multicolor de pelusa que tenía en las manos y metiéndola en la boca. Ah, algodón de azúcar. Como los videojuegos, era otra cosa en común con mi vida anterior. Y, al igual que en mi vida anterior, no podía decir que realmente me gustara. La textura áspera siempre me resultaba rara en las manos y el olor a veces era incierto según la marca, pero la forma en que el sabor azucarado se derretía en mi lengua lo redimía un poco. Era buena comida de feria, pero definitivamente no era algo que quisiera muy a menudo. El chocolate era mucho mejor. Dando un paso atrás, Winter retiró un brazo, dio un paso adelante y lanzó la pequeña pelota estilo béisbol que sostenía. Falló su objetivo, el balón salió desviado y cayó en el pozo construido alrededor del juego. Respiró de nuevo, siguiendo los objetivos en movimiento antes de lanzar otro y fallar otra vez. Esto está definitivamente amañado. Se quejó, con la última bola nerviosa en las manos. Talli. Summer me dio un toque en el hombro, mirándome con una ceja levantada. Suspiré. Oye Winter, Talli dijo que te lanzará el último. Winter se apartó del puesto frente al que estaban todos reunidos, mirándome. ¿De verdad? Pero creo que este tipo está haciendo trampas. No importa. Este pequeño de aquí va a ser cómplice cuando se convierta en cazador. Lo tiene asegurado. Antes de que pudiera acercarme y coger el balón, una mano se posó en mi hombro. Te retengo la comida. Dijo Raven. Por fin había llegado al límite con Jan, habiéndole empeñado a Tai para que pudiera caminar sin manos. Aunque aún no la había visto comprarse ningún snack. No te comas mis cosas. Dije. Me miró fijamente y juraría que, a pesar de que mi Sharingan no estaba activo, vi como la comisura de sus labios se movía ligeramente. Tendría suerte si me quedaran la mitad de los snacks. Conteniendo otro suspiro, entregué mi algodón de azúcar y todos los demás aperitivos que había estado recogiendo antes de avanzar y coger la pelota que Winter sostenía. Esta grada, como todas las demás que llenaban el bullicioso campo reconvertido junto a la arena lejana, actuaba como una especie de entretenimiento entre combates. Varios blancos en movimiento en blanco están colocados y corriendo por las barandillas de un montaje barato con ilustraciones desvaídas alrededor. Había blancos solitarios y otros agrupados, estos últimos suplicando que les golpearan para alinear a tantos peluches y muñecos como fuera posible en la parte trasera del puesto. Nada que yo quisiera. Un pequeño cazador en formación. Estoy seguro de que tú puedes con esto. El hombre calvo al otro lado del mostrador al lado dijo, con una condescendencia divertida tras las palabras. Supongo que no estaría de más comprarnos algo a los dos. Me dan un premio por cada objetivo que golpee, ¿verdad? Así funciona, chaval, pero sabes que solo tienes uno. Me incliné hacia adelante, lanzando la pelota antes de que el hombre pudiera parpadear. Acerté a 2 de los blancos agrupados, el balón rebotó y rebotó en el contraataque entre nosotros. Otros 2 blancos impactaron antes de que el balón cayera al pozo con los demás. Todo antes de que el hombre pudiera pulsar cualquiera de los botones ocultos que tenía y que afectaban la velocidad del objetivo, ralentizándolos sutilmente o acelerándolos. Esos son 4. Dije. Suficiente para que Jan, Weiss, Winter y, supongo, yo mismo consiga uno de los premios. Ese es mi chico. Dijo Tai, con Jan animando a su lado. Vaya, de verdad eres un pequeño cazador en ciernes. Dijo el dueño del puesto con una risa tras sacudirse la sorpresa. 4 premios en camino. Las pequeñas muñecas marrones idénticas las cogieron de la estantería trasera, las colocó sobre la encimera delante de mí. Cogí 2 por los brazos, colgándolos delante de mi cara. Quizá podría usar el mío para crear mi oportunidad. ¿Cómo has hecho eso? Preguntó Inter con entusiasmo mientras me giraba, con la cara prácticamente pegada a la mía.
No pude darles en absoluto. Solo tengo que practicar. Dije. Había tomado en serio el consejo de Raven, asegurándome de poder replicar todo lo que podía hacer con mi Sharingan más allá de la manipulación del aura. Nunca sería tan bueno como soy con él, pero solo podría ser beneficioso esforzarme en hacer todo ese entrenamiento extra. Tú y Weiss podéis quedaros con los otros dos. Me deslicé a su alrededor, lanzando el oso extra a Tai. Vamos, esa era tu oportunidad de ser amable, no misteriosa. Summer me regañó mientras se arrodillaba a mi altura. Claro, teníamos prioridades muy diferentes. Puede que tuviera razón en que Winter era más maduro que otros de nuestra edad, que no me daba problemas mientras estábamos atrapados juntos, pero yo seguía sin interés en hablar mucho con un niño. Con solo mirar con mi Sharingan, pude notar que su aura no estaba desbloqueada, así que no había forma de sacar su semblanza de ella. El verano me despeinó el pelo, sonriendo a pesar de mi aparente fracaso. Pero buen trabajo consiguiendo algo para todos. Siempre me hace sentir tan orgulloso. Tarareé, sonriendo levemente. Esa sonrisa desapareció en cuanto miré a Raven y sus manos vacías, su rostro tan serio como siempre. ¿De verdad? Pregunté. Deberías haberlo comido todo mientras tenías la oportunidad. Vamos, Raven. Eso es infantil. Dijo Summer, volviendo su reproche hacia Raven. Raven alzó una ceja. No actúes como si no tuvieras nada. ¿Qué? PFFT, no hagas caso a esta señora. Está diciendo tonterías. Nunca te traicionaría así. Summer, de forma muy poco convincente, intentó tranquilizarme sobre su lealtad. Las migas alrededor de su boca no ayudaban en absoluto. Negué con la cabeza. ¿Por qué me sorprende? La mujer codiciosa a la que llamaba madre probablemente estaba conspirando con mi comida desde el principio. Siendo el festival vital un día de celebración en todo el remanente y un evento de varios días, había todo tipo de comodidades instaladas por toda la ciudad que normalmente no estarían presentes. Entre todos, las zonas de descanso eran bastante comunes, todas con lo que esperaba. Máquinas expendedoras, zonas de estar, baños cercanos. El que estábamos estaba bastante lejos del torneo real y, con la siguiente ronda a punto de empezar, no había mucha gente alrededor. Al estar más cerca de la zona de la ciudad, un edificio cercano había sido reconvertido en baños, con Summer, Raven, Jan, Winter y Tai dentro de ellos. Crow y yo nos sentamos en una de las mesas curvas de metal, y yo y Weiss en otra mesa. Quedó bastante claro que, aunque era amiga de Summer, eso no era del todo para los demás. Surgían conversaciones educadas y pequeñas charlas aquí y allá, pero nada que ver con las conversaciones que tenía con Summer. Tenía poca curiosidad por la historia allí, solo había oído menciones sobre una misión en Atlas, pero no era momento para preocuparme. Ahora era el momento de intentar o perder esta oportunidad al menos durante la próxima década. Me bajé del asiento, con un osito de peluche en la mano, y me acerqué a ellos. Señorita Uillou. Se giró hacia mí, sonriendo mientras movía a Weiss en sus brazos. Solo yo está bien. ¿Necesitabas algo? Quería ver si querías intercambiar esto. Dije, levantando al pequeño oso entre nosotros. No estoy seguro de tener algo que quieras. Bueno, bajé la voz ladeando la cabeza. Puede que me equivoque, pero tú eres una Schne, ¿verdad? La sonrisa de Uillou se unió a una ceja fina que se alzaba. ¿Y por qué preguntas eso? He leído sobre ellos en algunos de los libros que mi padre guarda en su despacho. Se supone que todos tienen el pelo blanco, ojos azules y son de Atlas. ¿Ahí fue donde Summer te conoció, no? Pregunté. Tuve que optar por la vía vaga y evitar detalles específicos para asegurarme de que todo saliera bien. Ayudaba que todo eso fuera realmente cierto, la naturaleza hereditaria de su semblanza les valía al menos una mención en muchos libros sobre aura. Vaya, Summer no mentía sobre lo lista que eres. Dijo Uillou tras echar un vistazo alrededor. Quizás sí, pero aún no estoy seguro de que pueda darte algo a cambio. Los libros también dicen que todos sois especiales y compartís la misma apariencia. Dije. Sosteniendo la muñeca hacia ella, seguí empujando. ¿Puedo verlo si te doy esto? Bastante inocente, ¿no?
Un niño conocido por meterse en los libros y pasar mucho más tiempo entrenando que haciendo cosas como jugar con juguetes, renunciando a alguna muñeca que ganó por la oportunidad de ver una semblanza mencionada en los libros de texto. La tapadera perfecta que no levantaría dudas. Huiyou, tras mirar a su alrededor, tomó la muñeca ofrecida, con una sonrisa ahora llena de diversión. ¿Cómo voy a decir que no a eso?, dijo mientras acomodaba a Weiss para que la sujetara con una mano, mientras la otra me ofrecía a mí. Un cosquilleo danzaba tras mis ojos, su aura azul claro, casi perfecta para el aura dormida de sus dos hijas, ahora visible para mí. Bajó por su brazo, formándose un sigilo blanco giratorio sobre su palma. A medida que su giro de reloj se ralentizaba, adquirió un tono azul más claro. Un Beowulf chivificado emergió del sigilo con un aullido apagado, compartiendo el mismo color que el sigilo del que se originó. Genial. Murmuré. La telequinesis de Glinda y ahora esto. Me alegra que lo pienses. Dijo Huiyou, con una sonrisa un poco más amplia. Ella levantó la mano hacia mí y el Beowulf saltó, aterrizando en mi hombro. Ligero como una pluma y lo bastante frío como para que se me pusiera la piel de gallina, se asentó allí sin hacer daño. Emitió otro aullido agudo antes de disiparse en copos de energía luminosa. Había hecho que lo que Weiss intentaba conseguir en el programa pareciera fácil. Supongo que no vas a ir por ahí contándole a nadie quién crees que soy, ¿verdad? Sí, señora. Dije, sonriendo mientras me daba la vuelta. No podía esperar a llegar a casa y probarlo por mí mismo, que el resto del festival de Vital se jodiera. Capítulo 14. Los ulúridos lejanos de los búhos ocultos entre los árboles circundantes. El silbido del viento soplando. El crujido ocasional de una casa silenciosa. Con los ojos cerrados, mantenía los oídos atentos a cualquiera y cualquier cosa, sin oír absolutamente nada más allá de lo habitual. Era plena noche y todos los demás, incluida la pequeña alarma bulliciosa que era Jan, deberían estar profundamente dormidos. Era el momento perfecto para practicar un poco más. Abrí los ojos pero no activé mi Sharingan. Me costó varias respiraciones profundas y mucha más concentración de lo habitual, pero un sigilo blanco puro apareció en el suelo justo delante de mí, lo suficientemente grande como para casi tocar las esquinas de la colorida alfombra en el centro de mi habitación. Una mano enguantada se alzó de ella, con la palma firmemente plantada en el suelo. Crujidos, mucho más fuertes de lo habitual, llenaron mi habitación mientras se impulsaba fuera del sigilo. El sigilo se desvaneció mientras mi invocación se posaba frente a mí. Pelo largo con flequillo enmarcando la mayor parte de la cara, expresión pegada a un ceño permanente y ceño. Ojos que no parpadeaban y me miraban fijamente. Una mano agarraba el mango de la katana en su cintura, la otra alrededor de la vaina. El aura azul claro que formaba todas esas características iluminaba mi habitación oscura. Replicar al Beowulf que Winter había mostrado. Fácil de hacer, especialmente en un tamaño tan pequeño. Crear una invocación que reflejara con precisión su tamaño. Además, no es tan difícil. La parte difícil fue animar la cosa. Su expresión cambió a una de concentración pura y poco amigable, que había visto tantas veces que era parte de mi día a día. Mi invocación dio un paso adelante, desenvainando la katana en un abrir y cerrar de ojos, el tajo pasando por encima de mi cabeza demasiado rápido para que pudiera seguirla del todo. No pude animar bien a ningún Grimm, ni siquiera usando dibujos y un poco de experiencia previa para recrearlos. Mi suposición. Mi limitada exposición a ellos. Imaginar movimientos precisos de cosas que aún no había visto en persona no fue fácil. Mi invocación, una recreación perfecta de Raven, devolvió la hoja a su funda, volviendo a mirarme desde arriba, moviéndose al ritmo de mis intenciones y el movimiento de mi aura. Probé todos los demás, Summer, Crow, Tai, incluso Jan. Tuve cierto grado de éxito, pero ninguna de esas invocaciones fue tan fácil de animar como quería como esta. Supongo que no debería sorprenderme. Defenderme de Raven, y fallar más a menudo de lo que no, me había inculcado su enfoque en combate y sus hábitos. Desgraciadamente, y me había decepcionado bastante cuando me enteré, esta era la única parte de la semblanza familiar Schne a la que tenía acceso. Las plataformas, la dilatación temporal y todas las demás capacidades estaban fuera de mi alcance. Lo cual, en realidad, tenía sentido, supongo.
Era la semblanza más complicada que había intentado copiar, la de Glinda, por poderosa que fuera, absurdamente simple por naturaleza. Esperar hacer todo eso después de ver a Uiyou usar invocación era como esperar que Kakashi supiera todos y cada uno de los jutsus de estilo agua que existían después de copiar uno de Zabuza, por lo variada que era esa semblanza. Conveniente, pero no exactamente lógico. Invocar por sí sola ya era una habilidad bastante fuerte, así que no iba a perder el tiempo lamentándome. Podría simplemente conseguir el resto de las habilidades de la semblanza en el futuro. Con la mano levantada hacia la puerta cerrada, extendí la mano para coger mi espada enfundada junto a ella. Tembló y luego voló hacia mi agarre. Al volver a mi invocación, todo lo que quedaba de él eran las partículas azul claro que se desvanecían del aura que la formaba, cayendo sobre la alfombra como copos de nieve. Las otras dos debilidades que tenía. Primero, dado que cada semblanza requería que igualara mi aura a la del portador original, solo podía usar una a la vez, excluyendo mi Sharingan. Al menos por ahora. Ninguna cantidad de lecturas mencionó que alguien pudiera desglosar la naturaleza de su aura o algo relacionado con el tema. Puede que sea algo sin precedentes, pero eso no era razón para pensar que no sería capaz de encontrar una forma de encontrar un punto intermedio y usar más de uno o incluso todos a la vez. Esa posibilidad exigía experimentos que ahora mismo estaban en segundo plano. Mi entrenamiento actual estaba pensado para encontrar una forma de complementar la debilidad inherente que nació del principio. Agarrando con fuerza mi vaina, respiré de nuevo, concentrándome. Mi piel se oscureció, adquiriendo la textura dura de la vaina. Y solo había tardado unos 12 segundos. Respiré hondo antes de intentarlo de nuevo. Cambiar entre semblanzas en mitad de la batalla no era factible así. Los segundos quizá no sean mucho sobre el papel, pero he pasado por suficiente para saber de primera mano que el tiempo era la diferencia entre que yo dejara un Beowulf o sus garras y la boca me atravesaran. Y desgarraría la carne. Una reconstrucción completa de mi aura significó que tuve que retirarla toda dentro de mi cuerpo, incluido el escudo de aura. Tendría que superar completamente a mi oponente o tener una ventaja tan clara como para molestarme en cambiar de semblanza en mitad de la batalla, pero ¿por qué iba a hacerlo en esas circunstancias? Aunque eso solo era así sin mi Sharingan. Tras unos cuantos cambios más entre semblanzas, activé mi Sharingan. Una vez más, mis manos se oscurecieron mientras mi carne asumía el pesado material de la vaina. Lancé la hoja al aire y, justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, la detuve, devolviéndola a mis manos normales gracias a la telequinesis de Glinda. Solo 2, quizá 3 segundos. Mi Sharingan redujo significativamente la reconstrucción de mi aura, minimizando la debilidad, pero una debilidad seguía siendo una debilidad. Eliminar ese retraso era lo más importante que afrontar ahora mismo. Un grito bajo que se convirtió en un lamento vino desde más allá de mi habitación. Con la espada a un lado, dejé mi habitación atrás y me dirigí a la antigua oficina de Tai, la habitación transformada en una guardería para Yan. La chica llorando se había puesto de pie tambaleándose, sujetándose a los barrotes de su cuna. Se cayó en cuanto me vio, balbuceando mientras yo iba a verla. Más vale que yo sea quien se encargue de sus gritos nocturnos por llamar la atención, ya que yo ya estaba despierta. No me importa cuántas noches hayan pasado, iba a deshacerme de esa vulnerabilidad prolongada. No tendría sentido tener tantas semblanzas diferentes si cambiar entre ellas venía con una debilidad tan evidente. Con una mano regordeta extendida y la otra agarrando el borde del sofá, Yang balbuceaba y emitía todo tipo de sonidos sin sentido, con la mirada fija en la habitación. Vamos, Yang. Tú puedes hacerlo. Animó Tai, arrodillándose junto a la mesa con uno de sus muchos juguetes en la mano. Raven se sentó a su lado, observando distraídamente todo mientras comía. Más ruidos salieron de Yan, llorando a solo unos decibelios de distancia, pero tras alcanzar más por fin soltó el sofá. Luego dio su primer paso. Luego otro. Y otro. Iban lentos, Yan temblorosa, pero Tai la animaba en cada paso hasta que finalmente llegó a él. Elogiado por Yan y sus risas, la levantó con una amplia sonrisa. Sonreí al mirar por encima del pergamino desde el que estaba grabando, ya que estaba al otro lado del sofá, justo fuera de la vista de Yan.
Tai era la más entusiasta con el logro, no había comparación, pero incluso Raven esbozó una pequeña sonrisa cuando Yang extendió la mano hacia ella. Quizá no lo que otros llamarían celebración, pero para Raven era mucho. Realmente se esforzaba mucho por hacer lo que se esperaba de una madre para Yang, dando en el clavo en muchos más sentidos de lo que jamás hizo conmigo. Ni siquiera se molestó en dejar su entrenamiento fuera cuando Tai le gritó que viera lo que él pensaba que eran mis primeros pasos. Parando el vídeo, me deslicé de nuevo en mi asiento en el sofá, enviándoselo a Summer y Crow. Realmente éramos una gran familia. Una felicidad a pesar de las probabilidades en un mundo como Remnant. Volví a asomarme por encima del sofá, con el Sharingan activo. La pequeña sonrisa de Raven seguía en su lugar. Tenso pero aún presente. Una pena que esto probablemente llegara a su fin. Cuanto antes, si mi suposición sobre la cronología de las cosas era correcta. Capítulo 15. Un tajo en su costado derecho. Un tajo en el lado izquierdo. Un rápido golpe en su centro. Raven redirigió los ataques, la madera chocando contra madera mientras repelía el asalto. A pesar de la falta de resultados, los ataques no cesaron ni fueron tan lentos, cada ataque tan rápido y fuerte como el anterior, algunos incluso lograron ir un paso más allá. Aún así, no le costó mucho hacer que los ataques fueran inofensivos. Parando el último golpe, dio un paso adelante, la katana de madera retraída y la clavó en el pecho de su atacante. Talón fue enviado de vuelta, pero clavó los pies en el suelo y apretó los dientes mientras un tenue resplandor rojo parpadeaba a su alrededor. Pasando a la ofensiva, se lanzó hacia adelante. A pesar de estar casi sin aliento y de la enorme diferencia de estatura, logró levantar una defensa, retrocediendo mientras intentaba bloquear y parar los tajos que ella le lanzaba. La mayoría se deslizó, golpeándole los brazos y el pecho. Y sin embargo, nunca soltó su espada de práctica, ni chilló, ni derramó una lágrima, solo se centró en hacerlo mejor contra la siguiente. Talón había avanzado mucho desde que empezó a entrenarle. El agarre en su arma era estable, el dolor no era tanto una distracción, y su aura, que ya había eclipsado a la mayoría, incluida la suya en cuanto a la cantidad que había, duró mucho más, amortiguando los golpes que no podía defender. Los labios de Raven se curvaron hacia arriba mientras él se agachaba bajo un tajo, intentando atacarla desde abajo. Una patada, que apenas logró bloquear, le devolvió antes de que pudiera intentarlo. Tenía un talento natural para el combate. Una vez que su físico creciera a la altura y tuviera experiencia real, el chico se convertiría en un monstruo de luchador. Ese semblante suyo aceleraría ese proceso. Nunca había sido de las que disfrutaban contenerse o entretener a quienes no podían seguirle el ritmo, pero había llegado a apreciar estos combates diarios. Había algo en ver su rápida mejora que le gustaba. Algo que tenía que ver con ser la madre del chico, supuso. Un grito agudo llenó el jardín trasero, distrayendo momentáneamente a Talón y permitiendo que su tajo le golpeara en el pecho, enviándolo a la tierra cubierta de hierba. Salvó una mueca, no le importó en absoluto, dejó caer la katana y corrió hacia los escalones del porche trasero para recoger a Yang y calmarla. ¿Por qué Tai no se llevó al bebé bocazas con él a comprar comida? Raven no sabía decirlo, pero supuso que era un intento de que los tres se unieran. Talón no había sido así a su edad. Raven contuvo un suspiro, intentando y fallando en contener el ceño creciente mientras observaba a los dos. Una buena madre no compararía a sus hijos. Una buena madre no estaría de brazos cruzados mientras su hijo, solo unos años mayor que la propia niña, calmaba a su hermana llorando. Una buena madre habría dado a sus hijos la atención que necesitaban, por muy exigente que fuera. Una buena madre no tendría un favorito. Pero nunca quiso ser madre en primer lugar. Y estaba tan lejos de ser una buena historia. En la oscuridad de la modesta cocina de su hogar, la carta en su mano iluminada por los rayos de luz de la luna fragmentada sobre su cabeza, Raven cerró la mano y aplastó el trozo de papel en su puño. La tribu estaba sin líder, la anterior había quedado muerta. Estaban desordenados, muchos luchando por la posición abierta, pero ninguno lo suficientemente fuerte como para unir completamente al grupo. La vida en la naturaleza ya era bastante peligrosa. Si se quedaba así demasiado tiempo, toda la tribu probablemente sería aniquilada, ya fuera por los Grimm o los cazadores. Querían que ella y Crow volvieran y pusieran en práctica todo lo aprendido.
Crow no podía hacerlo. Le llevó años resolver ese problema con la bebida con correa, Summer y Tai jugando un papel enorme en eso. Si volvía a la tribu, volvía a la dura juventud que parecía una vida atrás, se deslizaría hacia atrás y se embarazaría hasta la tumba prematura. Siempre había sido demasiado blando, demasiado débil, para manejar todos los aspectos de la vida más allá de los muros del reino. No sin algún tipo de muleta. Dejar a la tribu tirada tampoco era una opción. Eso dejaba una opción. La luz se encendió, desterrando la oscuridad a su alrededor. «Mamá». Talón gritó entre un bostezo. «¿Por qué estás despierto?», preguntó Raven sin girarse. No tenía que mirarle para saber que estaba medio dormido, probablemente con esa misma expresión tonta que Tai siempre tenía en las primeras horas del día. Puede que hubiera heredado su aspecto, pero había aprendido muchos de los hábitos de su padre. Naturalmente. Tai pasaba mucho más tiempo con los niños que jamás. Algo que había intentado cambiar desde que empezó su entrenamiento y la llegada de Yang Sumo. Si fuera Tai, habría intentado ser más sigiloso, pero Talón no se molestó en mentir, entrando en la cocina y abriendo la nevera. ¿Estás bien? Esperaba que él cogiera lo que buscaba y volviera a dormir, pero por el rabillo del ojo vio que se había detenido para mirarla. Nada iba a salir a su favor esta noche. «Estoy bien. Coge lo que querías y vuelve a dormir», ordenó Raven. Normalmente siempre hacía lo que le decían, pero una vez más, el chico decidió sorprenderla. Dejando la nevera, se acercó y la rodeó con los brazos. El afecto, físico o de otro tipo, nunca había sido lo de Raven. Y, a pesar de que su padre le había colmado de ella, Talón nunca le exigió ni lloró nada de eso, a diferencia de Yang. Y, dado lo inteligente que era el curioso chico a veces, no le sorprendería que se abstuviera de hacerlo por ella. Dicho esto, últimamente nunca dudaba en deshacerse de esa contención si pensaba que algo iba mal en ella, la distancia entre ellos antes de que empezara su entrenamiento era cosa del pasado. Y era demasiado bueno identificando esos momentos. Después de una discusión con Tai, algo que se estaba volviendo más frecuente últimamente. Una misión especialmente mala. O cuando tenía que lidiar con lo que cada vez sentían más y más absurdas palabras de ánimo de Ozpin sobre sus esfuerzos. Y ahora esta maldita carta. Raven soltó un suspiro profundo y bajó la mano, frotando su creciente pelo negro azabache, la tensión que ni siquiera había notado se desvanecía. Podía contar con una mano las veces que había abrazado a Crow y aún así después de luchas desesperadas por sobrevivir en su juventud. Había perdido la cuenta de cuántas veces Talón había decidido sorprenderla con una. Seguían siendo sorpresas, pero nunca le importaron de él. Hoy era el cumpleaños de Talón. Entre Tai, Crow, Summer y Yang, el chico estaba completamente agotado cuando se puso el sol. Ahora mismo, dormía profundamente en su cama con Yang, necesitada como siempre, habiendo llorado hasta que la arropara junto a él, con el pelo despeinado enredados. Raven se inclinaba sobre ellos, completamente armada con la katana en la cadera. Una buena madre no consideraría lo que es. La tribu era un lugar brutal donde los débiles perecían y los fuertes sobrevivían. No era lugar para ningún niño. Pero Talón tenía lo que hacía falta, no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un lugar así. Podía con él. Enseñarle adecuadamente a sobrevivir en este mundo cruel suyo sin las constantes insistencias de Tai sobre si Talón debería poder elegir una vida normal. Talón ya había sido lo bastante inteligente como para llegar a la misma conclusión que ella. No había nada normal en negar la verdadera naturaleza del mundo. Fue un error de tonto. Raven se agachó pasándose una mano por el pelo. Yang se movió, acurrucándose más cerca de él y Raven levantó la otra mano, pasándola también por el pelo de la chica. Tras un breve momento de indulgencia, se apartó y se dio la vuelta para marcharse. No podía hacerle eso. Si hubiera sido una buena madre, se habría quedado aquí con ellos, maldita sea la tribu. Si hubiera sido una buena madre, capítulo 16. XX años después. Mistral. Sus cuchillas se hundieron profundamente en el pelaje negro azabache del cuello del Beowulf. De un tirón, los vomitó, girando en un torcer y cortando los cuerpos de varios más, cuyos cuerpos partidos se desmoronaron en montones humeantes de oscuridad.
retrocedió, saltó lejos de las feroces garras de otro, girando aún más atrás en cuanto aterrizó y reincorporándose a la línea. Sí, no sé vosotros, pero yo me estoy quedando sin aura aquí, dijo Mercury desde su izquierda mientras lanzaba ráfagas de energía con una serie de patadas, cada una golpeando al Grimm que tenía delante. Yo igual, dijo Emerald, disparando hacia la horda con sus armas. Echó un vistazo mientras recargaba. Deberíamos. Cinder apretó sus cuchillas gemelas, mirando detrás de ella. Un pueblo pequeño, insignificante y sin sentido. Solo estaban de paso de camino de vuelta a Mistral. Los que estaban detrás de sus muros no significaban nada para ellos. La línea de luchadores a su alrededor, muchos apenas capaces de producir más que un escudo de aura básico, era igual de insignificante. Su destrucción, las muertes de quienes la llamaban hogar, no significaban nada. Habría abandonado esta pelea inútil sin pestañear. Solo tenemos que aguantar por ahora, dijo Cinder, girándose de nuevo, con los ojos entrecerrados. Manteneos unidos y no corráis riesgos estúpidos. No estamos muriendo por esta gente. Entendido, dijo Emerald, acercándose más a ella mientras miraban fijamente a los Grimm que se dirigían hacia ellos. Avanzaron. Una espada cortó al grupo de Grimm frente a ellos. Con un arco curvo, la hoja plateada giró por todo el campo, salvando a muchos de la muerte cercana. Uno a uno se unieron otras 4 hojas de diferentes lados y formas, todas cortando y atravesando a los Grimm como si tuvieran mente propia. Una última hoja, la más grande de todas, clavada en el suelo frente a ellos, enterrada en la tierra. Una persona le siguió, un pie en el guardia y el otro en la parte inferior del pomo, su largo cabello negro ondeando con el viento y los ojos carmesí entrecerrados. ¿Estáis bien? Sigues pateando, jefe, dijo Mercury. Por fin, exclamó Emerald, armas bajas. Será mejor que encuentres la manera de que nos paguen por esto. Alzó una ceja cuando sus miradas se cruzaron. Al mirarle, no pensarías que era él quien controlaba las cuchillas que volaban por el campo de batalla detrás de él. Si hubiera sido su elección, nunca habría acabado trabajando con alguien como él, pero él tenía poder de sobra. El tipo de poder que ella quería. El tipo de poder que necesitaba. Ya era hora de que llegaras, Talón, dijo Cinder, aflojando el agarre sobre sus espadas. Capítulo 17. Actualidad. Mistral. Golpes sordos llenaban el bosque. Izquierda, derecha, apuñala. Cambiando el peso, mantuve el arma cerca, defendiéndome de los 2 primeros tajos con su andanada y apartando la cabeza del camino de la puñalada, mientras preparaba mi propio ataque. Intervine y golpeé. No capté más que aire, con mechones negros y oscuros pasando por el rabillo de mi visión. Les seguí y me mantuve firme ante otra ráfaga de ataques. Esta vez, sin embargo, mientras ella se movía entre los tajos, yo me aparté para un golpe, evitándolos en vez de bloquearlos. KSSSHHHK. La hoja carmesí se rompió contra la mía, mucho más grande. La diminuta abertura que se presentó se cerró en un instante, mi oponente saltó hacia atrás mientras devolvía el mango de su espada sin hoja a la vaina de su cintura. Antes de que pudiera aterrizar, levanté una mano, apuntándola con mi arma como si preparara una jabalina y la lancé hacia adelante. Giró el cuerpo, evitándolo por poco. Clic. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se giró, una hoja de polvo amarillo fresco arrancó de su vaina. Con tajos rápidos y bloqueos de último segundo, paró y redirigió las 6 hojas diferentes en las que mi espada se había dividido. Con un pensamiento, no, más bien intención, la semblanza algo natural para mí, los traje de vuelta, las espadas voladoras la atraparon en un asalto implacable. Pocos podían defenderse, y mucho menos mantenerse firmes, frente a algo así. Forzando una de las hojas a deslizarse de su katana, se agachó y salió corriendo, usando los árboles y el follaje alrededor como cobertura. Envié mis cuchillas tras ella. Ramas y hojas fueron cortadas, pero la persecución terminó rápidamente, su rastro se perdió entre la densa vegetación. Por supuesto, mi madre tenía un cuerpo diferente. Haría falta mucho más que eso para darle un golpe limpio.
Traje mis cuchillas de vuelta, la pieza central flotando cerca de mí, pares a lados opuestos del pequeño claro donde habíamos estado luchando, y una última hoja muy arriba, lista para ser lanzada en cualquier momento. Izquierda, derecha, arriba. Donde quiera que eligiera atacar, habría una hoja para interceptar. Una brisa fresca y tenue se coló, agitando la vegetación a mi alrededor. Conocí a mamá. Hábil o no, no se lanzaría de cabeza a una situación desventajosa que significara un borrón. Desde el frente, salió disparado de los árboles. Mi hoja desde arriba descendió, clavándose profundamente en la tierra. Pedazos de un palo, cortados limpiamente, dos cayeron alrededor de él. Una distracción, pero el suelo desapareció, un frío estremecedor empezó a consumirme. Mi hoja principal voló hacia mi mano antes de que la sensación familiar me engulliera por completo. Caí del portal oscuro que ella había conjurado, girando justo a tiempo para bloquear un tajo rápido y pesado de ella. El golpe nos derribó al suelo, mis armas lejanas ya corriendo hacia ellos. Algo de lo que era muy consciente, cada golpe de la hoja ahora amarilla acompañado de chispas de colores similares que pasaban junto a mi arma. Abandonando el agarre con ambas manos sobre mi arma, levanté el brazo libre en el camino de su hoja. El disco de aura endurecido que había formado sobre él se rompió. Su espada, apenas perdiendo velocidad, siguió adelante. Y, a su vez, se rompió contra mi brazo ahora metálico, la piel allí ahora a juego con el mango metálico de mi espada. Al quedar completamente descubierto, mi tajo con una mano dio en el blanco, el golpe en su estómago la envió hacia atrás. Con una mano enguantada apoyada en el suelo, frenó su derrape, deteniéndose justo antes de estrellarse contra un árbol. Se puso de pie por completo, la katana sin espada devuelto a su vaina mientras sus ojos se cruzaban con los míos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, con voz baja. Asentí. TSK. Espada arrancada de su vaina una vez más, una nueva hoja en su lugar, abrió un portal oscuro y arremolinado con un resplandor que coincidía con el rojo ennegrecido de su aura. Enseguida conmigo en el campamento. Orden dada, entró en el portal, la cosa ominosa disipándose tras ella y dejándome solo en el bosque. Un gruñido vino detrás de mí, una manada de abejorres avanzando. Oh no. Uno se lanzó. Con la garra a 1 centímetro de alcanzar mi cabeza, se detuvo en seco, flotando en el aire. Levanté la mano, el resto de la manada hizo lo mismo. Poco a poco cerré el puño, sus gruñidos se convirtieron en gruñidos y gemidos de dolor. El hueso exterior de los pocos con armadura se astilló y agrietó, antes de que, al cerrar completamente el puño, chasquidos inconfundibles llenaron el aire, el grupo inerte cayó al suelo y comenzó a disiparse en ese humo oscuro sin olor en el que todos los Grimm se habían reducido. Todos estos años y la mala actitud de la querida vieja madre no había disminuido en absoluto. Al menos podría haber esperado a que recogiera el resto de mi arma antes de irse así. Aunque, de repente, le solté esta noticia de la nada. Oye, Talón, ¿me ayudas con esto? Talón. Gracias por lo de ayer. Talón. ¿Tienes tiempo para venir a cazar hoy? Raven levantó su taza por el asa de la taza, mirando el líquido marrón rojizo oscuro que contenía. 10 largos años. Había visto mucho. Llegar a las manos con imposibilidades. Descubrió la verdad que tan pocos habían sabido. La mayoría de los que sabían lo que hacía ya estaban enterrados. Una muerte inútil, su única recompensa por involucrarse en algo mucho más grande que ellos mismos. Sabía los peligros que acechaban en el mundo. TSK, ese entrometido seguro que se cree el centro del mundo. Raven levantó la vista de su taza. Con los brazos cruzados y el ceño fruncido, Bernal se situó junto a la entrada de su tienda, ajustando la solapa para mirar fuera. Esa condescendencia suya era una fachada para muchas cosas, envidia solo una de ellas. La tribu era un lugar de igualdad. Verdadera igualdad. Los que tenían fuerza estaban en la cima, pocas, si es que tenían alguna, responsabilidades asignadas y muchos más lujos que se les concedían. Quienes carecían de esa fuerza, ya fuera por falta de talento, vejez u otras circunstancias, se encargaban del trabajo diario y seguían normas mucho más estrictas respecto a la distribución de suministros. A cambio, se esperaba que los fuertes se encargaran de su defensa y de todas las demás tareas relacionadas con el combate.
Cualquiera que se retirara de su parte, eligiera ser un lastre o cuestionara la dicotomía era un enemigo. Un traidor que no tenía lugar aquí. Una forma de vivir que realmente podía entender. Pero no uno en el que Talón creciera del todo. Más saludos y peticiones se dirigieron a Talón a medida que se acercaba. La reparación de armas, el lavado de ropa y platos, y un sinfín de otras cosas mundanas que serían un desperdicio de la fuerza que aportaba al campamento. Salvo aquellos que estuvieran muy relacionados, nadie se atrevía a cargar con ese trabajo a uno de los luchadores de la tribu. Talón era la excepción. Muchos de esos luchadores le cuestionaron y se burlaron de él por considerar esas cosas, pero eso no cambió los hechos. Todos le respetaban. Desde los cocineros más torpes hasta los luchadores más experimentados. Tenía una buena vida aquí. Bernal se apartó, la solapa tirando con ella, y Talón intervino un momento después. Tras asentir a Bernal, se acercó sin decir palabra, desabrochando esa enorme espada ancha vendada que había montado a lo largo de los años y apoyada en una de las vigas de madera que sostenían la tienda antes de sentarse frente a ella. No se molestó en atender la taza de té aún humeante sobre la pequeña mesa, solo la miró fijamente. Esos 10 años eran más evidentes al mirarle. El chico de cara algo regordeta de entonces había sido reemplazado por un luchador temperado. Su largo cabello oscuro, mucho menos abundante que el de ella, estaba recogido en una coleta alta y despeinada, con su largo flequillo enmarcando gran parte de su rostro marcado. Su mirada, antes curiosa, se había estrechado con los años, esos ojos rojo oscuro carecían de la amabilidad que la tribu había llegado a asociar con él. Y esa mirada, cambiada por la cruel realidad del mundo, no había vacilado en absoluto. Cabezota. Pensó Raven. Por mucho que creciera, esa mirada no había cambiado en absoluto. Desde el primer día que comenzó su entrenamiento, siempre había tenido una determinación persistente. Se iba. No tenía sentido hablar de eso. Tu palabra. Dijo Raven. Dame tu palabra de que no te involucrarás en nada relacionado con Ozpin. Bueno, realmente no puedo hacer nada respecto a ser pariente tuyo, tío Crowley, no seas listo conmigo. La mirada de Talón no se apartó, pero finalmente alcanzó su ti. Recorrió el asa un momento antes de acercarla. Raven se incorporó hasta arrodillarse, dejando la copa a un lado, y le agarró la muñeca. Dilo, Talón. Yo, esta vez sí vaciló, apartando la mirada de la suya. Pero, después de cerrar los ojos y respirar hondo, esa determinación silenciosa no había desaparecido. No puedo hacer eso. Este puto idiota. Irse era una cosa. Tai y Yang estaban muy lejos de Mistral y había pasado más de una década. Siempre sabría que era cuestión de tiempo antes de que él, ya fuera por decisión propia o por las curiosidades dispersas de Crow sobre Talón, decidiera salir a buscarlos. Eran familia. Bernal. Dijo Raven sin levantar la vista, encontrando su mirada con una mirada fulminante. Déjanos. La solapa de la tienda se movió, los pasos rápidos de Bernal se desvanecían poco a poco hasta que quedó el silencio. No sé qué ideas tontas pasan por esa cabeza tuya, pero deberías saberlo mejor. Esa pelea inútil no vale tu vida. No puedo huir y... huir es la única opción, tonto. Raven le interrumpió. Sabes de lo que es capaz. De lo que puede recuperarse. Su fuerza no es algo contra lo que ninguno de nosotros pueda hacer nada. No podemos estar seguros. Dijo Talón. Sus ojos se oscurecieron, esos símbolos en su interior cobraron vida. Quizá tenga una oportunidad. Quizá había algo de verdad en eso. Su semblanza, el Sharingan como él lo llamaba, era uno de los más fuertes que había conocido jamás. Por mucho que le entrenara para prescindir de ella, nunca había descuidado obligarle a aprovecharla al máximo. Para enseñarle a exprimir hasta la última gota de fuerza que tenía para ofrecer. Quizá ahí fue donde se equivocó. Su semblanza era especial, pero que ellos hubieran visto el mismo horror mundial que Salem y apostaran su vida por un quizá. Eres un tonto. Murmuró Raven. Ella soltó su muñeca y se sentó de nuevo. ¿Tienes al menos un plan? Primero rumbo a la capital de Mistral. El tío Crow me ha contado bastante sobre el lugar. Talón compartió. Un buen lugar para recopilar información, especialmente en las zonas más sórdidas de la ciudad.
Si no fuera por otra cosa, al menos no estaba contando tonterías sobre ir a Beacon y lanzarse a los pies de Ozpin. Ya veo. Dijo Raven, levantando por fin su taza para beber. Talón hizo lo mismo. Las copas pasaron en silencio. No había nada más que decir y ambos lo sabían. Aún así, una vez vaciadas las copas y levantadas, Raven se encontró haciéndole señas para que se acercara. Había crecido. Más alto que ella y quizá incluso Crow. Hacía mucho que no veía a los dos uno al lado del otro. Ella alzó la mano, bajando su frente contra la suya. Si me necesitas, lo sé. Él la rodeó y la abrazó. Yo también te quiero, mamá. Era un idiota por siquiera plantearse la posibilidad de enfrentarse a Salem. No pensó que él compartiría la misma idiotez que Crow. Se mantenía borracho, ese tonto seguía trabajando para Ozpin después de todo este tiempo. Pero aún así los vigilaría donde quiera que fueran. No dejaría que esa esperanza tonta que compartían llevara a cualquiera de los dos a una tumba prematura. Capítulo 18. Ropa sencilla. Ajusté el cuello suelto de mi sencilla camisa negra de manga larga antes de levantar y bajar una de mis piernas, probando los pantalones y botas igualmente oscuros. No era de mi talla perfecta, pero entre ellos y la banda blanca atada a mi cintura, no había nada que me conectara con la tribu. Incluso la bolsa que llevaba sobre el pecho era tan sencilla como podía ser. Así que, comprueba eso. Máscara. Desabroché la máscara negra azabache que colgaba de la parte trasera de mi cintura, girando la cosa pesada. Lo había hecho a partir del que llevaba mamá, con marcas rojas similares extendidas por él. Me lo puse y el peso familiar se asentó en su sitio. Aunque no ocultaba algunas de las cosas de las que era capaz, ninguno de la tribu sabía realmente qué era mi semblanza. Las rendijas de la máscara limitaban las esquinas de mi visión periférica pero, en consecuencia, ocultaban completamente mis ojos. Mi Sharingan era un misterio que pretendía mantener en el mundo exterior. Así que, mira ahí. ¿Y la espada de fusión? Levanté y bajé los hombros, tirando de la correa oscura que cruzaba mi torso. Con la hoja completamente vendada, la espada considerable colgaba de mi espalda, su extremo no muy lejos de ser arrastrada por el suelo en ciertos ángulos. La semblanza de Glinda tenía muchos usos que descubrí a lo largo de los años que, a pesar del tamaño torpe de la espada, la convertían en un arma perfecta para usarla. Quería usar varias armas, pero llevar varias cuchillas separadas tenía su propio problema. Al final acabé robando el diseño de una película de mi vida anterior. Quizá mi semblanza tomando la forma del Sharingan decía algo sobre lo poco original que era. De cualquier manera, era lo último importante con lo que me iría. Un llamado familiar golpeó los vientos frescos de la noche y me giré. Bernal, que había rozado los bordes de toda la despedida que la tribu se había esforzado en tener para mí, había salido de las paredes de madera con pinchos de su último campamento. La tierra y la hierba crujían bajo sus pies antes de que se detuviera justo fuera de su alcance, con una ligera mirada fulminante hacia mí. No te metas ahí fuera. Sí, sí. La despedí con un gesto, me di la vuelta y levanté el puño. Cuida de mi madre por mí. PFFT, niño de mamá. Insultó mientras levantaba el puño, y los dos nos chocamos los nudillos. Entendido. Se giró y volvió al campamento, los guardias abriéndole la entrada. No había sido el lugar más convencional para vivir, especialmente comparado con los estándares de mi vida anterior, pero lo echaría de menos. Especialmente mamá. Pero había mucho por hacer en los próximos años. Aparté la mirada del campamento, ajusté la espada una última vez antes de salir disparado hacia la vegetación iluminada por la luna del bosque circundante. Salem podría haber sido el objetivo número 1, pero derrotarla no sería nada sencillo. Con suerte no solo entendería mejor todo Remnant, sino que aseguraría mis conexiones en este pequeño viaje. ¿Y si me cruzaba con alguno de sus pueblos? Lidiar con ellos sería mucho más sencillo. Mordí un trozo salado de cecina mientras zigzagueaba y giraba entre los árboles, dejando un rastro de polvo a mi paso mientras avanzaba a toda velocidad. La vida entre la tribu no había sido mala. Cada uno tenía sus roles y los cumplía lo mejor que podía, esa comprensión básica mantenía todo funcionando como una máquina bien engrasada. Aprender sobre su historia durante mi estancia allí también fue bastante interesante.
Aparte de eso, estar sola era agradable a su manera, el aislamiento me permitía hacer cosas que normalmente no podía. Saltando, esquivé el embestido de un rey taijutsu escondido entre la vegetación circundante. Cuando aterricé de nuevo sobre mi espada, ya estaba muy fuera de su alcance, surfear entre los árboles mucho antes de que la segunda cabeza de un Grimm como serpiente pudiera localizarme. Unos cuantos giros más y la bestia, como todos los demás Grimm con los que me crucé, quedó atrás para atacar a cualquiera que tuviera la mala suerte de llamar su atención. El surf con espada telequinético, una forma de viajar que no tenía mucha utilidad para un grupo grande, era solo una de las ventajas de estar solo. Sentir el aire pasar mientras hacía giros rápidos y zigzagueos por el bosque me recordó aquella vez que monté en moto. En aquel entonces no entendía el atractivo, el peligro inherente me repelía mucho. En aquel entonces tampoco estaba a un paso de encontrarme con los Grimm. El silencio y el tiempo para pensar eran otros beneficios. No tenía que estar pendiente de quienes no podían hacer mucho en una pelea o que otros no pudieran hacer mucho en una conversación. Solo era yo, mis pensamientos y la naturaleza. ¡Ah! Me aparté, mi espada se elevó mientras me detenía abruptamente antes de lanzar polvo que volvió a flotar justo por encima de la tierra cubierta de hierba del bosque. Ese grito no había estado lejos. Creo que a una buena distancia a mi izquierda. Con la mano levantada en esa dirección, envié mi aura hacia adelante. Otro uso del semblante de Glinda, descubrí, era de naturaleza sensorial. Al extender la influencia de mi telequinesis por un área amplia, sin moverme ni aplicar presión a nada, sino simplemente dejando que rozara cualquier cosa en el camino de mi aura, podía cartografiar mi entorno, incluidos los Grimm y las personas. Y por la sensación, una pequeña caravana estaba en medio de defenderse de un ataque de la primera. Más vale que aproveche esta oportunidad a mi favor. Me giré, rodeando árboles y arbustos. Al acercarme a la presencia lejana, los sonidos familiares del combate se acercaban, solté la espada y salí a correr, el arma vendada volando hacia mi agarre. Vi destellos de los carros tirados por caballos que percibía al acercarme al final del bosque, así como uno de los Grimm que empezaba a levantarse sobre sus patas traseras cerca de uno de ellos. Un oso. Saltar, atravesando el dosel verde de arriba y, con la telequinesis aumentando la fuerza, lancé mi espada directamente al Grimm. A pesar de las vendas, atravesó la oscura forma de la bestia, girando en cuanto salió por el otro lado y volviendo a mi mano. Otro Ursa, al otro lado del carro, detuvo su ataque para seguir el camino de las hojas hasta mí, abriendo la boca para un rugido. Con ambas manos agarrando el mango de mi espada, la hice girar como arma contundente y golpeando con el lado ancho su boca, el rugido se silenció en cuanto cayó en un montón inmóvil. Salté de su cuerpo, avanzando hacia el resto de los Grimm, pequeños Beowulfes amontonándose en el sendero pavimentado de tierra. Pronto quedó claro que la pelea en la que me había metido no la libraba un grupo cohesionado. Los que luchaban a mi lado, todos desesperados por defender un trío de carros con una mezcla de personas y mercancías, probablemente solo formaban parte de una milicia local y no cazadores reales. Sus escudos de aura eran rudos y solo servían para uno o dos golpes como mucho, mientras que su armamento sencillo no era mucho mejor. Mientras tanto, el único carro que iba delante de los demás, que por la sensación no contenía más que objetos inanimados, estaba protegido por un trío de cazas que en realidad trabajaban en tándem con armamento más estándar, capaz tanto de combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Sin embargo, estaban evitando usar mucho fuego de artillería, probablemente intentando evitar que se reunieran más Grimm. A pesar de estar tan juntos, estos eran grupos muy diferentes con prioridades distintas. Con la hoja vendada cortando un último trío de Beowulfes, miré a mi alrededor. Aquellos con los que había estado luchando recuperaban el aliento, sus débiles escudos ya bajados. Los cazas de ese otro grupo seguían en guardia, vigilando de cerca el bosque circundante y con las armas listas a pesar de haber repelido a quienes los atacaban. ¿Qué ha sido eso? Uno de los luchadores del grupo desesperado avanzó rápidamente, deteniéndose justo delante y fulminando con la mirada al pequeño grupo que no había intentado ayudarles ni un solo momento. ¿Por qué no nos ayudaste? El objetivo de que todos viajemos juntos es protegernos unos a otros, no. Nunca dijimos nada sobre viajar juntos.
calvo y con varios tatuajes repartidos por el cuerpo, uno de los miembros más experimentados del grupo dio un paso adelante, fulminando con la mirada al hombre mucho más bajo que tenía delante. Sois distracciones, nada más. Ahora retrocedan. Ajustando el hacha oscura y grande que blandía para que descansara sobre su chaleco morado y desgastado, el hombre alzó una ceja. A menos que tengamos un problema que quieras resolver. La vida en la carretera en Remnant era tan brutal como despiadada. Y no solo por los Grimm. Gracias, muchas gracias. Dijo otro del grupo al que ayudé, poniéndose delante de mí. El hombre, un poco regordete, ofreció una sonrisa forzada, logrando mantener una mirada firme pero incapaz de ocultar del todo las incontables microexpresiones que mi Sharingan captaba, así como el leve temblor en su voz. Una máscara negra como la zanca y una espada gigante con la que conseguí partir a Grimm a pesar de que las vendas embotaban la hoja. La mayoría se lo pensaría 2 veces antes de acercarse a mí tan lejos de cualquier asentamiento. Le di una ligera inclinación de la cabeza hacia abajo. Su rostro se relajó al instante, quedando solo la tensión habitual que se esperaba aquí fuera. No tenemos mucho lien, pero vamos a la capital para hacer algo de comercio. Dijo el hombre, señalando el carro tirado por la casa del que había bajado. Varios ojos curiosos asomaban por los agujeros de la tela gastada que lo cubría. No es mucho, pero si quieres algo, como comida o quizá ropa, estaré encantado de dártelo para que te ayudes. No, gracias. Dije, mirando más allá del hombre y volviendo al otro grupo. El que se atrevió a cuestionar su falta de acción fue ahuyentado con éxito, todos los luchadores rudos ya preparándose para despegar. El calvo no era el único tatuado. Cada uno, muchos vistiendo de morado de alguna forma, tenía un tatuaje oscuro en forma de telaraña en alguna parte del cuerpo. El cuello, el hombro y más. No eran un grupo improvisado de luchadores, sino uno organizado con rutas compartidas. Y, casualmente, el grupo que había planeado buscar cuando llegara a la ciudad. Pero no me importaría que te llevara si estás dispuesto. Dije mientras levantaba la espada y la devolvía a su lugar en mi espalda. Ayudaré con cualquier Grimm hasta que lleguemos a la ciudad. Sus ojos se iluminaron, asentiendo rápidamente antes de que terminara la oferta. Por supuesto, por supuesto. Vamos a hacerte sitio ahora mismo. Llamando a algunos de los otros que habían estado luchando, me llevaron hacia la parte trasera del carro. Tras reajustar algunas cajas y bolsas, varios de su grupo, principalmente algunos niños y los desarmados, habían estado esperando el ataque detrás de todo, crearon un asiento al final del carro. No pasó mucho tiempo antes de que la caravana reanudara su marcha hacia adelante, todos permaneciendo juntos a pesar de la breve discusión. No es que hubiera mucha lección cuando tomar caminos alternativos y menos transitados normalmente significaba la muerte. Pequeña señorita Malachite. Admito que no es un personaje con mucho tiempo en pantalla, pero sin siquiera visitar la capital, ya he oído su nombre de otros en Mistral aquí y allá. Era la persona de referencia para cualquiera interesado en lo que ocurría en el floreciente inframundo de Mistral. Desde luego, no alguien a quien descartar si quería una buena fuente de información mientras estaba en la ciudad. Y su gente iba a llevarme directamente hasta ella. Capítulo 19. La capital de Vale era la única ciudad en la que había estado de verdad. Y, incluso desde lejos, podía notar que la capital de Mistral era muy diferente de ella. Me bajé de la parte trasera del carro en el que me había subido y me aparté a su lado, caminando a su lado y mirando hacia las estructuras lejanas. En lugar de depender de un muro enorme para ofrecer refugio frente a los Grimm, la dispersa capital fue literalmente construida a lo largo de la ladera ascendente de la montaña más alta de una vasta cordillera. Eso no quería decir que no hubiera muros en absoluto, el camino de piedra por el que estábamos ahora conducía a un respetable muro de piedra y metal vigilado por una mezcla de personas y defensas automatizadas. Aún así, con gran parte de la ciudad tan arriba, las zonas más altas coexistiendo con las nubes mismas, era natural que un lugar así favoreciera defensas aéreas. La caravana redujo la velocidad cuando el grupo que iba delante, los que llevaban tatuajes de telarañas, llegó a las grandes puertas reforzadas de una de las entradas de la ciudad, con guardias armados descendiendo del muro por un ascensor colgado de alambre. Mistral albergaba el mayor mercado negro del planeta. Algo que me contó Crow.
Mientras que las cosas más turbias solo eran comunes en pueblos y ciudades más alejados de la capital, incluso esta ciudad era famosa por ser más cuestionable en comparación con los otros reinos. Consecuencias de su extenso territorio y cultura. Y esas consecuencias fueron inmediatamente evidentes. Mientras uno de los miembros del grupo tatuado guiaba a los guardias alrededor de su carro para una revisión habitual de carga, Lien cambió de manos. Lo que fuera que traían a la ciudad debía ser algún tipo de contrabando. De cualquier forma, con Lien engrasando las ruedas, esos tipos se apresuraron a avanzar, las puertas se abrieron para ellos en cuanto terminó la inspección. Donde había sociedad, el dicho que el dinero hace que el mundo gire siempre tendría cierto peso. La inspección adecuada duró mucho más, el grupo con el que estaba esperándose unos a otros una vez que pasaron las puertas. Recibí algunas miradas y cierto escrutinio, especialmente con la máscara puesta, pero los vagabundos eran de la multitud. Con los comerciantes asegurando que les ayudaba a escoltarles, no tuve mucho problema. No perdí tiempo y me quedé con la caravana, siguiendo al grupo tatuado antes de que se alejaran del alcance de mi telequinesis. Luego echaría un buen vistazo a la ciudad. Por ahora, ellos eran el objetivo principal. Grupos animados charlaban y reían entre ellos mientras caminaban por las calles empedradas, las lámparas cercanas proporcionando un tenue resplandor naranja que les guiaba. Los borrachos tropezaban casi con ellos mismos a pesar de eso. Los grupos más turbios y solitarios se mantenían al margen, en guardia mientras navegaban por la zona concurrida. Todos pasaban delante, algunos incluso salían de un bar. Situada en uno de los niveles bajos de Mistral, esta zona actuaba efectivamente como un distrito de ocio, era relativamente modesta comparada con otros edificios y recibía mucho menos tráfico. No tenía más de 2 pisos de altura, era de madera y tenía esa estética más oriental que muchos de Mistral utilizaban, honestamente no destacaba demasiado. Dicho esto, estaba bastante claro que los propietarios del edificio no hacían ningún esfuerzo por ocultarse. La pareja afuera, ambos altos con la cara llena de cicatrices, actuaban como guardias, sus respectivos tatuajes de telaraña claros como el día. Aquí estaba el escondite, o al menos un establecimiento con conexiones conocidas con el jefe de una infame red de crimen organizado y, sin embargo, las autoridades no hacían ningún esfuerzo por cerrarlo. Aunque no hubiera pasado el día siguiendo a uno de los suyos, probablemente podría haber preguntado y encontrado el camino hasta aquí. La sociedad era una máquina muy interesante. Mamá definitivamente habría recibido un sinfín de críticas sobre cómo hacían las cosas los que tenían el poder aquí, con lo ajustado que le gustaba manejar. Ni siquiera yo me salí con la mía rompiendo las reglas de la tribu. La mayoría de las veces, me dejé caer del tejado desde donde había estado observando, aterrizando silenciosamente en un callejón frente al bar. Hubo algunas miradas dispersas, pero nadie se detuvo ni parpadeó al pasar a pesar de la máscara. Hasta que llegué a la entrada del bar. «Detente ahí», dijo uno de los dos, mirándome de arriba abajo. «No te reconozco. Tendréis que dejar esa arma tuya en casa o con nosotros si quieres venir». Ni siquiera iban a exigirme que me quitara la mascarilla. Más laxo de lo que esperaba. «Si crees que puedes quitármelo, siéntete libre de intentarlo», dije. Los dos intercambiaron una mirada antes de que uno diera un paso adelante y descruzara los brazos, alcanzando el asa que sobresalía sobre mi hombro. En cuanto a altura, el tipo no era mucho más alto que yo, pero en cuanto a pura fuerza debía de ser, ¿qué? El doble de mi tamaño. Pero la fuerza muscular no lo era todo. Intercepté su muñeca mientras cambiaba de peso, el leve movimiento fue más que suficiente para que el hombre tropezara junto a mí hasta arrodillarse, con un brazo torcido detrás de él. Para su crédito, el músculo no era solo para aparentar, no era más que un gruñido que se escapaba a pesar de que un poco más de presión o un movimiento en falso le rompería la extremidad. El otro guardia solo alzó una ceja, apenas dedicando una mirada a su compañero. «Supongo que sabes exactamente con quién te estás tratando, entonces ¿por qué estás aquí?» «Información. Quizá algo de trabajo». «HMPH, vale», dijo el hombre, señalando con la cabeza hacia la puerta. «No nos culpes si acabas muerto. O peor. Al jefe no les gustáis, los altivos». De nuevo, extrañamente relajado.
Por otro lado, si el grupo podía sentarse justo en medio de una calle tan concurrida, con miembros presumiendo de su lealtad ante todos, ¿cuánta amenaza podía suponer un hombre armado? No es que supiera mucho sobre el crimen organizado más allá de películas y libros a lo largo de mis vidas, así que ¿quién era yo para decirles cómo debían operar? Solté al que estaba de rodillas y me acerqué a las puertas, empujándolas. Ese aroma claramente amargo. Voces fuertes. Un calor apenas cómodo que reemplazaba el frío de la noche. Antes de entrar por la entrada, aún así, apartando la media cortina que lo separaba del corazón del edificio, podía ver en qué tipo de lugar estaba. Por ejemplo, el exterior y el interior del bar no era nada especial ni se alejaba de lo que esperaba. Un largo bar bordeado de taburetes justo delante. Varias mesas dispuestas por toda la planta baja, así como en lo largo del balcón que rodeaba la planta principal. Aunque sirviera de tapadera, el negocio tenía bastante clientela, casi todas las mesas ocupadas en ambos pisos. Ojos de todas partes se posaron en mí mientras me acercaba a la barra, sin sentarme en uno de los taburetes, sino apoyando los brazos en su superficie de madera. El camarero, un hombre joven con el cuello de su camisa abotonada lo justo para dejar al descubierto el tatuaje en su cuello, se cruzó con muchas de esas miradas antes de acercarse finalmente a mí. ¿Qué le pongo? Agua. Asintiendo, sacó un vaso de debajo del mostrador y lo llenó, deslizándoselo hacia mí antes de marcharse sin decir una palabra más. Solo aguanté lo frío, mirando alrededor de la habitación. Los tatuados y vestidos de morado ya habían empezado a moverse, sin acercarse sino posicionándose con cuidado. Las ventanas, las puertas, junto con las escaleras que subían al segundo piso. Sin interrumpir las copas de nadie, cortaban rutas obvias que cualquiera que quisiera escapar podría tomar mientras me rodeaba. Los pocos que se dieron cuenta, muchos armados pero sin nada que los señalara como parte del grupo, simplemente siguieron con sus bebidas, con un ojo atento a cómo se desarrollaban las cosas. No era la primera vez que trataban con un desconocido sin avisar, pero ninguno tenía su aura activa todavía. Rodeado no, la ventaja seguía siendo mía. Aunque eso no se aplicaba a los dos que, a diferencia del resto del grupo, se acercaban directamente. Sabes que aquí no se permiten armas, ¿verdad? Al mirar por encima del hombro, vi a una joven de cabello largo y negro y ojos verde claro vestida con un sencillo vestido blanco con hilos morados, de pie detrás de mí, con los brazos cruzados y una ceja levantada. Los chicos de fuera dijeron lo mismo. Dije, volviendo a mi bebida. Llegamos a un acuerdo a través de... Hubo un resoplido y luego la chica ocupó el hueco vacío a mi izquierda. O eres más tonto que la mayoría de los que pasan por aquí o eres de los pocos que tienen carácter por aquí. Dijo mientras hacía señas al camarero. Abandonaron a la clienta a la que se habían mudado, trayendo inmediatamente una botella y unos chupitos mientras ella se giraba para mirarme de arriba abajo. ¿Cómo crees que se ve debajo de esa cosa, Mil? Otra chica ocupó el sitio a mi derecha. Muy parecida a la primera, ambas compartían el mismo cabello negro azabache, ojos verdes y piel pálida, y llevaba el pelo mucho más corto y un vestido negro sin tirantes con un forro morado similar. Me sonrió cuando terminó de examinar la misma que la otra chica. Mono, creo. Me gusta su rollo. Mono no es la palabra que pienso con esa actitud. Dijo la chica de blanco. ¿Sabes siquiera a quién amenazaste a los hombres? Había un familiar persistente entre los dos, pero no lograba identificarlo. No importa. Dije encogiéndome de hombros. La seguridad aquí, a pesar de lo organizados que parecían, estaba lejos de ser impresionante, todos demasiado laxos y sin ningún entrenamiento real de aura, por lo que podía ver. Complacencia en el trabajo, supuse. Probablemente trataban con tanta gente diferente que esto era solo lo habitual. Entonces idiota. Dijo la chica con un suspiro. Cuando la camarera colocó la botella delante de ellos y llenó 3 vasos diferentes con el líquido rojo oscuro dentro, los despidió con un gesto y volvieron con su antiguo cliente, con la botella que nos había dejado. Supongo que los dos también trabajáis para ella, ¿no? Pregunté mientras ambos bebían de sus respectivos vasos.
Dejando a un lado el color morado, al principio descarté a los dos, sin tatuajes visibles, pero la forma en que sus auras inusualmente similares estaban preparadas y la forma en que se comportaban los hacía mucho más peligrosos que cualquiera de los soldados que nos rodeaban. Algo así. Dijo la de blanco con una risa mientras bajaba su copa. ¿Vas a quitarte eso y beber? No bebo. Dije. Más allá de compartir un vaso de lo más débil con mi madre de vez en cuando, el alcohol no era algo que me importara. Vosotros dos tampoco deberíais. Eres demasiado joven. Eso frenará tu crecimiento mental. Otro resoplido salió del de blanco. Ahora no puedo decir si eres viejo debajo de eso. Dijo, antes de recostarse y beberse todo el vaso como si quisiera desafiar mis palabras. Cogió la botella, inclinándola para rellenarla. Puedes salirte con la tuya, pero mamá se va a cabrear si haces eso. La otra, hasta ahora más callada, dijo la chica. El de blanco resopló, pero atendió la advertencia, sin dedicarse a la pequeña recarga. Si no bebes, solo hay otra razón para venir a un sitio como este. Dijo la de blanco, apoyando la mejilla en el puño mientras me miraba. ¿Crees que puedes aparecer con una máscara, ignorar nuestras normas, amenazar a uno de los nuestros y simplemente conseguir lo que quieres? Más o menos. Valente. Bajó la mirada de mí a su aparente hermana. Ve, Miltia. ¿Miltia? Vi a la chica de pelo corto marcharse, dándole vueltas al nombre familiar. Miltia. Hermanas que se parecían tanto que estaba bastante seguro de que eran gemelas. Y, a pesar de no tener tatuajes, recibir tanto respeto de quienes nos rodean. Miltia y Melanie. Joder. Los dos eran tan irrelevantes, probablemente apareciendo menos de un puñado de veces en la serie real, ni siquiera volviendo a aparecer o mencionándose durante la aparición de su madre y Spider, que me costó toda una conversación conectar los puntos. Si Junior y todos sus hombres en Vale eran matones desechables a los que los protagonistas eran derrotados, los dos apenas estaban un paso por encima de eso. Su sentido de la moda llamativo, algo que ahora mismo faltaba claramente, y sus estilos de lucha únicos complementarios eran lo que más destacaba en sus pocas apariciones. Supongo que no debería sorprenderme que estuvieran aquí, pero deberían estar yendo hacia Vale por una razón u otra. Será mejor que le gustes. Dijo Melanie cuando Miltia regresó. Ella se apartó de la barra y yo hice lo mismo, siguiendo el ejemplo de las gemelas. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera del bar, solo parando cuando llegamos a una gran mesa al fondo de la primera planta. Piel clara, pelo rubio corto y con un giro más pesado, una mujer estaba sentada al final de la mesa. A primera vista, nadie la habría calificado de amenazante ni nada por el estilo, algo que se cumplió con la ayuda de Miss Sharingan, su aura entrenada en cierto grado pero nada especial. Una clara contradicción con la forma en que todos en la mesa se sentaban y se colocaban detrás de ella, sin que ninguno se atreviera a hacer ruido. También llevaba el tatuaje más grande hasta la fecha, la membrana negra que se extendía desde su hombro y viajaba bajo la tira del vestido hasta cruzar partes del cuello y el torso. La pequeña señorita Malachite en persona. La actual líder de los Spiders y una de las, si no la persona mejor informada de todo Mistral. Y, si todo salía según lo planeado, la persona que me mantendría informado de todo lo importante que ocurriría en Mistral en los próximos años. Capítulo 20. Con un abanico abierto en una mano, el cabello rubio de la señorita Malachite se movía al ritmo de sus solapas ligeras. A diferencia de los que la rodeaban, todos me miraban con ojo crítico, ni siquiera levantó la vista de la mesa, tomando un largo trago de la pipa que tenía en la otra mano mientras leía la enorme pila de papeles frente a ella. ¿Algún tipo de prueba de paciencia? ¿Una forma de establecer la jerarquía? Quizá dejaba claro que todos aquí, incluyéndome a mí, estábamos en su horario. Como todo el mundo, simplemente me quedé callado. No es que tuviera prisa por estar en ningún sitio. Solo cuando llegó al final de su página actual levantó la vista, sus ojos color lavanda oscuro escaneando mi máscara. «Trae de aquí», dijo mientras bajaba la pipa. Una orden sencilla lanzada en un tono aún más sencillo. Y sin embargo, todo, desde la conversación hasta las risas, bajaba, ninguno en todo el bar arriesgándose a ser más ruidoso que ella.
El hombre a su izquierda salió corriendo, desapareció escaleras arriba y regresó segundos después, con otro a cuestas. El mismo miembro calvo de ese grupo que andaba lanzando alien en las puertas de la ciudad. ¿Reconoces a este? Dijo, con la punta humeante de la pipa apuntándome hacia mí. Sí, jefe. Dijo. Es el que te hablamos. Así que había causado suficiente impresión, escoltando a ese grupo como para llegar a sus oídos. Dejando a un lado la intención, el mero hecho de que compartieran cruzarse conmigo era una forma de avalar mis habilidades. Podría ahorrarme problemas. Me parece que tú le has traído directamente aquí. Dijo. En lugar de buscar alguna acusación o castigar, simplemente agitó su abanico, y el hombre se apresuró a subir las escaleras. Hoy es la primera vez que oigo hablar de alguien con una máscara como la tuya que pase por la capital. ¿Quieres compartir por qué hiciste de mi humilde establecimiento tu primera visita? Me han dicho que eres la única persona con la que merece la pena consultar para trabajo e información en Mistral. Halagos, ¿eh? Se detuvo, dando un calado lento a su pipa y dejando escapar un rastro de humo en un solo rastro continuo. Digamos que es verdad. Dijo, el ventilador se cerró de golpe. Reinaba el silencio, mi campo telequinético era lo único que me advertía, pero justo detrás de mí sus hombres en la segunda planta avanzaban, con todo tipo de armas apuntando hacia mí. Amenazaste a uno de los míos y has ignorado descaradamente mis reglas sin la decencia de mostrar tu cara. ¿Qué parte de eso dice que es de confianza para ti? Levanté una mano vacía, los gemelos, aún a cada lado mío, tensándose y preparándose para interceptar cualquier ataque. Solté la mano. Un ruido llenó la barra, las armas que sus hombres habían estado apuntando a mi espalda cayeron al suelo en el centro de la barra. Nadie ha resultado herido. Alzó una ceja, mirando más allá de mí. Con otro movimiento de abanico, un grupo de su gente corrió hacia ella, recogiendo las armas caídas. Todos los demás habían seguido el ejemplo de los gemelos, mirándome con renovada cautela, pero solo unos pocos lo bastante listos como para darse cuenta de que debían tener su aura activa. La señorita Malaquita era una de esas pocas. Puede que no tuviera mucha aura, la energía color lavanda fácilmente empequeñecida por los gemelos, que eran como mucho normales, pero si no fuera por mi Sharingan, ese brillo a su alrededor podría haber pasado desapercibido fácilmente. Otro estrella, ¿eh? Hoy en día la gente hace lo que quiere sin tener ni idea de lo que es el respeto. Dijo negando con la cabeza. Melanie resopló. Cuidado, mamá. Estás dejando ver tu edad. Niño callado. No creas que no vi lo que estabas haciendo allí. Solo fue una copa. Un vaso es como siempre empieza. Ten sentido común y mantén las manos alejadas del alcohol hasta que seas mayor. Los dos. Bajo su tono y mirada afilados, Melanie resopló y cruzó los brazos, apartando la mirada mientras Miltia bajaba la cabeza hacia la mujer. Un padre era un padre sin importar su profesión, al parecer. Si quieres trabajo, resulta que necesito algo que haga para lo que un recién llegado sea perfecto. Dijo la señorita Malachite, volviendo la atención hacia mí. Un leve movimiento de cabeza y uno de los hombres detrás de ella rodeó la mesa, con un pergamino cerrado extendido hacia mí. Solo necesito que recuperes algo de más allá de la ciudad. Debería ser bastante sencillo si puedes con unos cuantos Grimm. Vago, pero supuse que el pergamino tendría los detalles reales. Me giré en silencio, guardando el objeto en el bolsillo mientras me iba. Eso fue un pie en la puerta. Un solo contacto etiquetado como uno en el directorio del pergamino. Nada más que las aplicaciones y programas más básicos instalados. Un mensaje de dicho contacto que no decía nada más que la palabra dirigible. Y un solo lugar, un conjunto de coordenadas en lugar de un lugar nombrado, una buena distancia de la ciudad así como cualquier otro sendero o punto de referencia oficial. Sosteniendo el pergamino con una mano, me incliné y me deslicé entre los árboles, surfeando con la espada hacia las coordenadas. El pergamino era un desechable destinado a quien la señorita Malachite planeaba entregar originalmente este trabajo, sin que quedara información reveladora. No era algo que tuviera que temer al lanzar en el regazo de un desconocido. Tanto que no estaba del todo seguro de lo que buscaba. ¿Aparecería alguien en un dirigible? ¿Estaría ya un dirigible en las coordenadas?
Y si lo hubiera, no podía ser lo que quería recuperar. Nadie en su sano juicio esperaría que un desconocido pudiera pilotar uno, y mucho menos introducirlo de contrabando en la capital, así que ¿cómo iba a saber qué traer una vez allí? Cambiando el peso, mi espada voló sobre el follaje verde del bosque. Muy arriba, en lo alto del cielo despejado iluminado por la luna destrozada y siempre presente, una aeronave volaba en dirección a donde yo me dirigía, de forma estable. Así que hubo un dirigible involucrado pero, ¡boom! Un destello de luz iluminó el cielo nocturno. Envuelta en llamas brillantes, la aeronave que descendía cruzaba la oscuridad como un meteorito, varios fragmentos desprendiéndose y cayendo en diferentes partes de la naturaleza. Las pocas apariciones que había sobre que este trabajo era remotamente legal se desmoronaron ante mis propios ojos. Literalmente. Estaba sacando algo que ella quería de ese dirigible. Las coordenadas eran solo el área esperada de este accidente. O que algo había salido mal. De cualquier manera, cambié de rumbo, bajando la postura mientras avanzaba a toda velocidad, el aire frío pasando a toda velocidad. Sin obstáculos que me ralentizaran, seguir la estela de llamas y humo fue fácil. Cuando bajó, arrasando bosques y hojas antes de estrellarse por completo contra el suelo, estaba lo suficientemente cerca como para ver los temblores que enviaba a través de la vegetación temblorosa justo debajo de mí. En el mejor de los casos, llegué allí, lo que quería la señorita Malachite fue inmediatamente obvio y lo llevé de vuelta a Mistral sin desenvainar la espada. Sabía que no debía esperar eso, pero maldita sea, un hombre podría tener esperanza. Al acercarme al lugar del accidente, salté de mi espada y atravesé el follaje, aterrizando en una rama gruesa. Árboles arrancados. Montículos de tierra desplazados. Las llamas empiezan a salir y lamer la maleza circundante. Manteniéndome al borde de todo ese lío, salté de rama en rama, siguiendo el rastro de destrucción. Y, al encontrarme con la causa, posándome en una rama que dominaba los restos medio enterrados, el mejor escenario que esperaba seguía siendo solo eso. Una esperanza. Los Beowulfes, siempre abundantes como forraje, ya emergían del bosque circundante, brasas apagadas bajo sus garras. Muchos rodearon el metal en llamas, sin unirse sino observando a la manada ya dentro de él. La cabeza decapitada de un Beowulf salió volando del humo oscuro, rodando por el suelo. Espadas dobles cortaban profunda y rápida, cortando las extremidades de los Beowulfes que se lanzaban mientras su usuaria se retorcía y se lanzaba fuera del alcance de los ataques, todo mientras evitaba las llamas que se extendían rápidamente del choque. No podían ser miembros de la tripulación, ni una sola vida fresca en su forma protegida por el aura. Quizá era la otra estrella de la que hablaba la señorita Malachite. Cuando sus cuchillas perforaron el cuello de un solo Beowulf, giraron y cambiaron su peso, girando y cortando la cabeza y cortando a unos cuantos más. Cabello negro cenizó. Ojos ámbar no muy diferentes de las llamas crepitantes a su alrededor. Respiró hondo, mirando con furia al que merodeaba delante de ella, completamente ajena a la alfa que merodeaba mientras más se apresuraban hacia ella. Alcancé la espalda, con los ojos bien abiertos y la adrenalina fluyendo mientras desenvainaba mi espada. Mientras cortaba a otro grupo, el alfa se abalanzó, su gruñido depredador alertándola un momento demasiado tarde. Su corte superficial rozó el hueso que protegía el cráneo, la otra hoja atrapada entre los dientes del Beowulf. Consiguió inmovilizarla bajo su peso, clavando sus garras en su escudo de aura. Desde esa posición pocos habrían logrado levantarse de nuevo, especialmente con el resto de la manada convergiendo rápidamente, pero su aura ígnea se movía, viajando a lo largo de su hoja atrapada. Cortando lentamente sus dientes, de repente cortó por completo la cabeza, hundiéndose a través de la armadura y la carne como un cuchillo caliente en mantequilla. Respirando rápido y desesperado, intentando defenderse, se levantó de un tirón con los ojos muy abiertos. El resto de la manada, liderada por un puñado de alfas aún convergiendo, un grupo se lanzó. Salté, espada en alto. Mi hoja vendada cortó de lleno al grupo, cuando aterricé frente a la chica, su mirada desesperadamente terca encontrándose con la mía. Cabello ceniciento. Ojos ámbar. Por joven que pareciera, tan de cerca no había duda. Delante de mí estaba Cinderfall.